tardes, espero hayan pasado muy bien el fin de semana. Les doy la bienvenida a Informe Capital Especial y ya nos vamos con nuestra compañera de Informe Capital, Natalia de Brun, que nos va a adelantar una de las noticias que se van a estar desarrollando a partir de las 18 horas. Nati, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Noé? Bueno, hoy un día crucial porque hoy justamente comenzaba lo que era la actividad en los centros educativos, puntualmente lo que tiene que ver con las direcciones de primaria y también el personal auxiliar. Todo esto tiene que ver con empezar a organizarse de cómo van a empezar a funcionar de acuerdo al calendario que presentó el gobierno. En ese sentido, puntualizar dos cosas. Se acaba de terminar una conferencia, ustedes van a ver que todavía Deis Iglesias está dando algunas notas respecto al tema anunciado. Una de las cosas que hay que puntualizar, bueno, que en el día de hoy, como decíamos, es más básicamente el acondicionamiento de los locales. Mañana y pasado ya ingresa todo el personal como para empezar a organizarse, que van a ser los días 28 y 29. Jueves y viernes se va a empezar a organizar todo lo que, de cómo va a ser esta implementación de tareas, cuáles van a ser la cantidad de días, de horarios que van a haber en cada lugar. Y la noticia fundamental tiene que ver con el inicial que se había anunciado que se pensaba en todo el país a partir del 15 de junio. Va a empezar por los 5 años de los niños, recién a partir de ahí, y eso va a ser el 15 de junio. La totalidad va a empezar a partir del 29 de junio, pero este anuncio del 15 de junio se va a dar solamente en aquellas escuelas que ya están funcionando. Perfecto, Nati, muchísimas gracias. Te vemos entonces a partir de las 6 de la tarde. Y ahora nos vamos con nuestro compañero Jorge Temponi a ver en qué lugar de Montevideo se encuentra hoy. Tempo, buenas tardes. ¿Qué dice, Campo? Muy buenas tardes para usted y para todos. Frías tardes. Estamos en un patio que tiene un escenario detrás mío que algunos televidentes muy fanáticos del carnaval podrán reconocer, porque ha venido alguna vez aquí TV Ciudad a registrar algún ensayo, por ejemplo. De aquí salieron los Carlitos en alguna oportunidad, la propia Mojigata, un abrazo para la murga, porque estamos en una triple sede sindical. Esto es la sede del Sindicato de Camioneros, como indica este vehículo de aquí. Ahí está, tocaría la bocina si la tuviera. Como BJ, ¿se acuerda? Qué lindo con el mono. Series de los 80, Campo, no Sí. develemos más la edad. No, por Les favor. decía, triple sede sindical. Acá, muy temprano para divagarme, así que voy al grano. Es la sede de los camioneros, el SUTCRA, es la sede del gremio de los molineros y afines, FUEMIA, y es la sede del Zonal Aguada del PIT-CNT. Así que en un ratito, porque aquí se genera de lunes a viernes una merienda para unas 250 personas desde que empezó la crisis de la pandemia. En unos minutos vamos a estar conversando con Viviana Núñez, que es responsable de organización del Zonal Aguada, del PIT-CNT, y además es dirigente nacional del SUTCRA, del Sindicato de los Transportistas. Hablaremos entonces de esas meriendas y de la realidad del sector y del barrio. Perfecto, muchísimas gracias, Tempo. En un ratito estamos contigo. De nada. Y ahora cruzamos el océano, nos vamos para España, porque después de un mes y medio de confinamiento obligatorio, a fines de abril, España comenzó una desescalada y hoy Madrid, Barcelona y gran parte de la comunidad de Castilla-León entraron en la fase 1. El 47% del territorio español está ya en la fase 2. Y obviamente en este contexto continúan, digamos, las batallas políticas por las culpas, ¿no?, de la emergencia, de lo que sucedió en España con el tema de los fallecidos, que ya van más de 26.800. Sobre toda esta situación vamos a hablar con el politólogo español Juan Carlos Monedero, conductor del programa En la Frontera de Público TV. Muy buenas tardes o muy buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, Noelia, estar con vosotros. Bueno, Juan Carlos, resumimos un poco en este momento la situación política, lo que se dio en el fin de semana con las manifestaciones convocadas por Vox, que es el partido de ultraderecha, manifestando con el objetivo de tratar, digamos, de sacar a Sánchez y a Iglesias. Pues plantearte que llevamos 2 meses de confinamiento, ¿eh? No nos quites 2 semanas que la hemos sufrido. Un mes y medio desde que empezó la desescalada, que fue a fines de abril. Bueno. Eso, Vale. dije eso. Porque hemos sufrido tanto encerrados, ¿no? Ha sido una experiencia dura. Claro. Mira, la derecha me da tristeza, ¿no? Porque me gustaría tener una derecha con más sentimiento de país, ¿no?
durante este tiempo, en todas las comparecencias parlamentarias, la derecha se ha rasgado las vestiduras reclamando que se declarase el luto nacional, exigiendo crespones negros, exigiendo minutos de silencio, haciendo intervenciones como muy sentidas, ¿no? Llenas de patetismo sobre los muertos, y convocan la manifestación, y entonces las declaraciones de ayer eran de que había sido una fiesta, ¿no? Y que era como en el Mundial, y los líderes de la extrema derecha montados en un autobús como los líderes de la selección de fútbol, ¿no? Entonces te das cuenta de que desgraciadamente para la derecha los muertos no dejan de ser mucho más que una excusa para intentar golpear al gobierno, pero en el fondo no les interesa, ¿no? Porque si realmente, como bien has dicho, ¿no? Tuvieran un poquito de respeto por los ya casi 30.000 muertos, por las decenas de miles de contagiados, ¿no? Por las familias afectadas, por la tragedia que ha sido no poder despedir, ¿no? A los fallecidos, el escenario catastrófico que tenemos por delante por la crisis económica. ¿Qué hace esta gente haciendo una maldita fiesta, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que además han convocado con la bandera roja y amarilla, que sabéis que hay una polémica en España, bueno, pues porque era la bandera que puso en vigor Franco después de anular la bandera que era constitucional, que era la bandera tricolor, la bandera republicana. Entonces, bueno, siempre la izquierda ha tenido como dificultades, pero es que, claro, cuando esta gente ha convocado con la bandera, ¿no? Haciendo la suya, pues de repente nos genera un problema añadido, porque la bandera que tendría que representarnos a todos los españoles se la han apropiado como un símbolo que identifica la lucha contra el gobierno, por cierto, en un momento donde lo que uno cabría esperar de la oposición es que ayudase a salir de esta crisis, pero no, ¿no? Utilizan, ¿no? como hacen los buitres, ¿no? Con la carroña, aprovechar la circunstancia para intentar barrer hacia adentro, ¿no? Entonces es terrible, y lo digo con tristeza, porque además esta derecha española contamina mucho a la derecha latinoamericana, donde al final, si ellos no tienen el poder, bueno, el poder lo tienen siempre, si ellos no tienen los gobiernos, consideran que están legitimados para hacer lo que sea menester para tumbar a los gobiernos existentes, por supuesto con los medios de comunicación, pero con otros métodos también. Que nadie espere que desde la derecha española va a criticarse el golpe de Estado en Bolivia, va a criticarse la persecución política de Rafael Correa, va a criticarse la persecución política de Cristina Fernández. En fin, aprovecho, estoy hablando con ustedes para pedir disculpas a los uruguayos y a las uruguayas por la herencia de la derecha española que hemos dejado en el país. Y bueno, y a partir de anoche también hubo otro acontecimiento que caldeó un poco también el ambiente, que fue el tema del cese del jefe de la Guardia Civil de Madrid por parte del ministro del Interior, Marlaska. Eso todavía está por clarificarse, ¿no? Claro. ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Se ha planteado que... Pero fue algo que también ha aprovechado la derecha hoy para bueno, claro, pedir, digamos, las declaraciones de por qué lo había cesado. Sí, pero la derecha también está intentando construir divisiones dentro del gobierno, está intentando presentar como que siempre están a punto de matarse, a punto de estar en una confrontación fatídica, ¿no? Es decir, que la desgracia es que los medios de comunicación hace tiempo, ¿no? Que han renunciado en España a ser objetivos, no neutrales, porque nadie es neutral y todos los medios de comunicación tienen derecho a tener una línea editorial, y eso es sensato. Pero lo que no pueden hacer es directamente mentir, ¿no? Y hemos visto durante estos 2 meses muchos bulos, muchas mentiras. Tenemos que pensar también qué va a pasar con las redes sociales, porque las redes sociales se han convertido en un factor donde incluso ha tenido que intervenir, ¿no? Los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque difunden bulos que pueden generar muertes. Imaginemos que de repente los medios de comunicación se dedican en las redes sociales a transmitir la locura de Trump de que inyectándote un desinfectante te curas el COVID-19. Bueno, pues sería un auténtico disparate, ¿no? Entonces, bueno, pues los medios están, te digo, en esa lógica de generar ruido, de inventar conflictos terribles. Bueno, el caso de este señor es un señor claramente de composiciones muy, muy conservadoras, es conocido, ¿no? Fue el que dirigió el operativo el día que se intentó votar, ¿no? Ilegalmente o al margen de la ley en Cataluña.
Y al parecer se cuenta que este señor estaba haciendo informes para una jueza. Las vinculaciones a veces entre determinados sectores de la justicia y la extrema derecha están ahí, ¿no? Son absolutamente conocidos y son preocupantes. Entonces, claro, que de repente un guardia civil, sin consultárselo a su ministro, esté haciendo investigaciones para una jueza, bueno, pues genera obviamente una escasa confianza. Y detrás Pero lo eso que hay... no es legal porque la Guardia Civil es policía judicial también. Sí, pero digamos que tendrá que informárselo a su ministro, ¿no? Es decir, que no parece muy sensato que un cargo que es un cargo de confianza, que no es un cargo administrativo, sino que es un cargo de confianza, participe de estrategias de la derecha, porque el problema es ese. El problema es que hay una estrategia de la derecha que está intentando criminalizar la manifestación del 8 de marzo, ¿no? Está intentando Claro. atribuir el COVID-19 en España al 8 de marzo, ¿no? Lo cual es una estupidez, que está bastante demostrado que mucho antes de eso pues, había millones de personas en el metro, en espacios deportivos, en conciertos, en misas, ¿no? Y hay algunos estudios que demuestran que no fue determinante, lo cual no quita que ahora, con la información que tenemos todos, por supuesto que no se convocaría el 8M, pero la derecha quiere demonizar una manifestación que ellos la entienden contraria a su línea ideológica, ¿no? Consideran que las feministas son poco menos que enemigas de su modelo de comprender el mundo y, por tanto, están intentando hacer lo que sea posible para intentar demonizarlas. Y eso pasa por intentar señalar al COVID-19 como el responsable de esta pandemia, lo cual es terrible, porque en otros países históricamente se señalaba a los judíos, a los inmigrantes, en Corea del Sur hemos visto que han intentado señalar a los homosexuales. Tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Porque con la falta de información que tenemos sobre un virus de estas características, señalar a determinados colectivos, bueno, pues es tramposo y sobre todo es peligroso porque, bueno, pues porque puede generar respuestas airadas por parte de gente que su miedo lo quiera conjurar, pues agrediendo a esas personas señaladas como responsables de la enfermedad. ¿Qué medidas económicas se están tomando para paliar esta situación? Pues yo creo que eso es de lo más relevante, ¿no? Yo creo que hay dos noticias relevantes y es, bueno, pues que cada vez hay menos infectados, hay menos muertos y eso es... estamos hablando ahora de 50, ¿no? Que está bien, pero estamos hablando de que hemos llegado a tener casi 1000, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? O sea, pensar que se ha llevado a 30.000 personas, aunque sean mayores, aunque seguramente cualquier otra gripe se hubiera llevado también a muchas personas, no deja de ser una reflexión que nos obliga a todos a pensar en qué demonios estábamos pensando cuando había advertencias de que una pandemia de estas características estaba ahí a la vuelta de la esquina. Y la segunda noticia importante es que, a diferencia de la crisis de 2008, creo que el haber un gobierno escorado hacia la izquierda ha permitido poner en marcha algunas cosas de las cuales yo, como ciudadano, me siento muy orgulloso, ¿no? Por ejemplo, la imposibilidad de que se le corte la luz, el agua, el gas a nadie durante la crisis, que se hagan lo que se llaman los expedientes de regulación temporal de empleo. En vez de que las empresas despidan a la gente, se ha hibernado, ¿no? Durante 2 meses la economía con cargo al Estado. Ahí las empresas, a diferencia de, por ejemplo, en Dinamarca, que se han hecho una parte de las empresas cargo de este costo, en España el Estado se ha hecho cargo de los costos, pero bueno, eso implica que ahora, que cuando se abran otra vez las empresas, esos trabajadores puedan volver, ¿no? Y por tanto no son despedidos y, por tanto, estamos hablando de 3 millones de personas a las cuales se les ha quitado la incertidumbre y la angustia de pensar: me he quedado sin trabajo, a ver cómo demonios voy a solventar esto. No se ha permitido que se desahucie a gente durante esta crisis y esta semana se aprueba algo que para mí es un salto civilizatorio, ¿no? Que es un ingreso mínimo vital. Es decir, no es la renta básica, que ya por lo menos hemos empezado a discutirla, pero se parece. Es decir, hay personas que no ingresan nada, ¿no? Entonces, se está planteando la posibilidad de que se les dé un ingreso en torno a 500 euros o por familias que puedan llegar a 1.000 euros. Claro, para familias que no están ingresando nada, familias que vivían al mes y les daba para pagar el alquiler, la comida, los gastos, y si de repente pierdes esos 1.000 euros que ganabas, te quedas en la absoluta nada. Pierdes la vivienda, te cortan la luz, te cortan internet, que tampoco se puede cortar. Es decir, de repente caes en la pobreza de la noche a la mañana. Creo que las medidas económicas van en esa dirección. Y luego también
que creo que no es menor, se han hecho medidas para rescatar a los autónomos. El grueso de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Estamos hablando de millones. Y entonces, por vez primera, y sobre todo a diferencia de 2008, se han establecido medidas como que no paguen las cuotas, como que puedan tener seguro de desempleo que no tenían los autónomos, y que implica que, bueno, pues muchas empresas que si de repente las dejas solas en estos 2 meses, una zapatería, una librería, un pequeño estudio de teatro, una tienda de reparación, una tienda de costura, una tienda de electrodomésticos, si en 2 meses no la ayudas, ya no abre, cierra, ¿no? Y Claro. con todo lo que implica eso para la economía. En cambio, si les ayudas estos 2 meses, bueno, pues salvas a las empresas y salvas al empleo. Porque hay una cosa que seguramente también nos pasa a vosotros, y es que los autónomos, los pequeños empresarios, a veces son los esclavos del siglo XXI, ¿eh? O sea, que mucha gente que se autoemplea y se convierte en autónoma, pero vamos, los niveles de autoexplotación de los autónomos. Y hay una cosa que a mí me gusta de Podemos, a diferencia de la izquierda tradicional, es que frente a esa mirada, ¿no?, que siempre había de sospecha frente a los empresarios, creo que hay una mirada más ponderada. Por supuesto, los empresarios que no pagan impuestos, los empresarios que están con los capitales en paraísos fiscales, los empresarios que no generan empleo, los empresarios que están vinculados a la corrupción. Con esos no queremos cuentas, ¿no? Y hay una cosa importante en los acuerdos que se han hecho de estos expedientes de regulación temporal de empleo, y es que no van a afectar a las empresas que repartan dividendos. No puedo decir, oye, a ver si estamos ayudándoos con dinero de todos y vosotros repartiendo dividendos como ocurrió en 2008, ¿no? Sus caraduras, ¿no?, que estaban encantados haciendo grandes fiestas cuando Juan Carlos, sí. Perdona, disculpa, es que tenemos muy poquito tiempo y tendríamos que ir cerrando. Disculpa, podríamos seguir hablando un montón. Muchísimas gracias por estos minutos y que mejore la cosa allí. Seguro que a partir del 1 de julio que pueden empezar a entrar turistas a España también va a mejorar, ya que es un sector muy importante que mueve el país. Así que bueno, nada, quizá más adelante nos volvamos a comunicar contigo. Muchas gracias. Dependerá el futuro, Noelia, de la correlación de fuerzas, ¿eh? Si la gente se relaja, el futuro no pinta bonito. Sin duda. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Bueno, muy bien, y volvemos a nuestro país porque en esta pandemia y en esta crisis sanitaria, económica y social se encuentran nuevas maneras de reinventarse, ¿no? Se reinventan, por ejemplo, los acontecimientos sociales, los cumpleaños, nuevas formas de festejar, un cumpleaños. Y también los músicos se reinventan para poder seguir tocando y cobrando. Si no, miren este retratos. Vamos todos. La copla feliz, la copla Gabriela, que lo cumpla feliz. Y Los Cigarros es un trío que ya tiene un montón de años. Si bien tuvimos algunos años inactivos, después nos reenganchamos. Los tres coincidimos desde el 2000 al 2009, 10 por ahí, en la banda de Jaime. Entonces en las giras y todas esas vueltas fuimos armando un repertorio, y cuando quisimos acordar teníamos un repertorio para salir a tocar. Y bueno, y la gente que nos escuchaba así ensayar y eso nos daba mucho para adelante, y ahí salimos. Pero siempre tan risueño, barrio lindo y yo que estoy 30 años y mirá, qué viejo estoy, mi barrio reo. Hacemos un repertorio raro, porque uno dice tango y en realidad de todo el repertorio creo que tenemos 3 tangos. Pero sí tenemos muchas músicas con muchos años, muchas de ellas con 100 o más años, que son como joyitas ahí rescatadas del baúl de los abuelos, así. Y bueno, nosotros las ayornamos un poco respetando
la tradición, el estilo, pero está poniendo lo nuestro también, ¿no? Ahora vamos a hacer una serenata a una persona que cumple 60 años. Ya hemos hecho alguna otra y ya tenemos otras proyectadas. Mucha gente que tiene ganas de escuchar música en vivo y sobre todo personas mayores de edad que han estado mucho encerradas, ¿no? Entonces que vayan a hacer una serenata es algo bastante emotivo, ¿no? Y a nosotros nos encanta hacerlo y es una forma de seguir haciendo música en vivo sin que, digamos, infringir ninguna regla. No convocamos a público, pero bueno, todos aquellos que quieran recibir una serenata de Los Cigarros, es comunicarse con nosotros y gustosos, estamos para eso. Que no resisto más, y no quiero pensarlo, si lo supiera mamá. No sé, me pongo a pensar en los actores y en los músicos y en todo el entorno de laburo que genera, ¿no? Pues, técnicos, no sé, hay un despliegue desde el fletero hasta el sonidista, hasta el sereno del teatro, y muchísima gente que está vinculada al arte espectáculo, que yo creo que debemos haber sido el sector más perjudicado desde el primer momento y quizás seamos los últimos en volver a trabajar. Así que bueno, bastante preocupado por la situación y porque hay muy poca subvención del Estado. O sea, nos dijeron no pueden trabajar más y manéjense, ¿no? No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos en la reja de la pulpería. Nos quedamos sin laburo, así de sencillo. Y bueno, hay varias organizaciones de músicos que se están juntando a ver qué hacer, qué plantear, qué puerta golpear, y a ingeniarse de hacer cosas, ¿no? Yo creo que esto de hacer serenatas es una buena para unos cuantos músicos. Las guitarras de Santa Lucía. Ah, qué es lindo recibir una serenata en la puerta de la casa, ¿eh? Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida seguimos con Informe Capital Especial. It's such a waste to be wasted in the first place. I wanna taste the taste of being. Seguimos en Informe Capital Especial y ya nos vamos con Jorge Temponi. Tempo. Gracias. No sé, no les puedo explicar el olorcito a torta, el olor a repostería que todavía está flotando en el aire después de la merienda de hoy, porque las meriendas se entregan de 4 a 5 de la tarde acá en esta sede sindical de Agraciada y Tajes. Vamos a hablar de estas cuestiones justamente con Viviana Núñez, que es dirigente del Sindicato de los Transportistas, como decíamos, y además es la responsable de organización del Zonal Aguada del PIT-CNT. Hablaremos de las meriendas y de las realidades que están viviendo. Hola Viviana, gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por venir. ¿Por qué surgió? Sabemos, pero ¿cómo surgió la iniciativa de estas meriendas de lunes a viernes? Mirá, la iniciativa surge de un grupo de vecinos que, bueno, a raíz de toda esta pandemia querían poder darle algo a la gente que más lo necesitaba y bueno, y ahí vinieron a hablar acá al Zonal y bueno, nosotros desde el Zonal recibimos la propuesta y la tomamos y bueno, y en conjunto la estamos llevando adelante con los vecinos.
Dan una mano, por supuesto, los vecinos. El menú es un menú particular, digamos que es una merienda fortachona, pero con delicias también. Y Susana es la rockstar de la merienda. Sí, claro, Susana. Es una vecina que cocina muy bien, repostera. Sí, Susana la verdad que se despega, es como, nada, queremos a todos a Susana en casa. Sí, tenemos una variedad de... En realidad lo que hacemos es dar la leche, le damos una taza de leche, más o menos son 250 meriendas, 200 a veces por día. Y lo que hacemos es elaborar las tortas, a veces no son solo tortas, hacemos pasta flora, otros días los esperamos con torta frita, vamos variando el menú porque vienen a compartir la merienda con nosotros, ¿no? Hoy hablábamos con Susana antes de salir al aire y nos decía además que se va arreglando con lo que tienen y ahí pasamos al siguiente tema. ¿Cuáles son las donaciones, los recursos que sustentan estas meriendas que empezaron por allá por mediados de marzo con la crisis sanitaria? ¿Y cuál es el público objetivo? Es decir, ¿cuál es el perfil para pintar la realidad social de la gente que viene a buscar esa ayuda en los alimentos de la tarde? Nosotros hoy por hoy las donaciones que recibimos, las recibimos de los vecinos, que ellos mismos elaboran algunas tortas para darle una mano a Susana, para que todo no sea como muy demasiado, digamos. Y después los sindicatos, cada uno de los sindicatos que integra el Zonal Aguada del PIT-CNT hace su aporte, ¿no? O sea económico, como traer la leche en polvo, los huevos, la harina, el royal. Bueno, vamos consiguiendo todo lo que vemos. Bueno, el dulce de leche, el dulce de membrillo. ¿Se ha complicado con el paso de los días? Sí, en realidad se complica porque, ¿qué pasa? Nosotros habíamos empezado a dar la merienda con un segmento de población, que eran los niños y las personas adultas. Y bueno, después se fue como diversificando todo, porque ahora tenemos como un amplio espectro de personas en diferentes situaciones, ¿no? O sea, vienen personas en situación de calle, hay muchísimos migrantes en la zona, tenemos más de 60 niños que le damos la merienda. Y bueno, y ahí se fueron como sumando, empezamos entre unas 90 meriendas y hoy por hoy estamos dando unas 200, 250 veces. Para cerrar por hoy en esta charla, Viviana, agradeciéndote que nos hayan recibido, ¿qué nos dirías o qué reflexión harías a propósito de la realidad general de la zona, de la Aguada y del ramo, ¿no? Del gremio de transportistas y afines? Nosotros en realidad, bueno, estamos en medio de una crisis sanitaria, ¿no? Que bueno, eso es un poco complicado. Creo que en realidad el tema pasa de cómo encaramos esto, ¿no? De qué son nosotros los trabajadores y las trabajadoras, cómo damos una mano a quienes lo necesitan, y también, bueno, ¿no? El vínculo que se va generando con esta gente también es muy bueno, ¿no? Porque se genera toda esa empatía y ese agradecimiento y esa colaboración, porque muchos de ellos también se han ofrecido para venir a dar una mano acá en la merienda. Bien. ¿Algo para lo que quieras decir para cerrar? Sí, nosotros estamos abiertos a todas las donaciones que quieran llegar. Y bueno, funcionamos acá de lunes a viernes, de 16 a 17 horas. Y bueno, bienvenido sea todo aquel o aquella que pueda colaborar. Les recordamos que estamos en Agraciada 2439. Ese es el número de puerta de esta triple sede sindical que nuclea, como decíamos, al Sindicato de los Molineros, de los Transportistas y Afines y al Zonal Aguada del PIT-CNT. Gracias y adelante, Viviana. Gracias a ustedes. Adelante, Noé. Muchas gracias, Tempo. Hasta mañana. Ya nos estamos despidiendo y hoy nos vamos con una versión desde casa del tema Mírenla venir del Alemán, que es un tema que está en el disco que sacó el año pasado que se llama Construcciones. Así que disfrútenla mucho, nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 17:30 horas y ya llega Informe Capital. Ella es de esas que no son una pieza. No se parece a lo que hay que ser. Mírenla reír. Ella es de esas, de toda la belleza.